El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquellos de la región subían a Jerusalén antes de la Pascua para ir a purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la historia de la humanidad nosotros hemos tenido noticias, unos más que otros quizás de manera más precaria o quizás no lo saben, pero de personas que han trabajado por la paz y la unidad de ciertos pueblos, de ciertas naciones. Muchos de ellos han sido tan insignes que incluso han entregado la vida y han muerto, han sido sacrificados por tratar de luchar por la unidad y por la paz, buscando un elemento que tanto para cristianos como para la sociedad humana es constitutivo para poder lograr la unidad y la paz, y es el elemento de la justicia. A lo largo de la historia siempre han aparecido líderes que han detectado que la justicia es el elemento más unitivo que puede existir y han propuesto caminos para alcanzarla. Por ejemplo, Marx y el marxismo, el comunismo, el socialismo, propuso que para poder lograr la paz y la unidad había que establecer la justicia. Y como método para poder lograr la justicia propuso la violencia en la lucha de clases. Había que quitarle a los más poderosos a la manera que fuera para poder obtener sus bienes y repartírselos a todos por igual. Si se podía desde el bien, pues hay que lograrlo a través de la dialéctica, a través del diálogo, pero si no se puede, hay que hacerlo a la fuerza también. Hay que inyectar fuerza para poder obtener la justicia. Fruto de eso, nosotros hoy en Colombia y en muchos pueblos del mundo, no solamente en Colombia, vivimos los desastres de eso. Porque la violencia engendra violencia.
Y cada vez que tratamos de luchar por la justicia imprimiendo la fuerza violenta, pues va a dejar un deseo de venganza también en el otro, en quien se siente afectado. Jesús, de todos los líderes, ha sido el único que nos ha mostrado un camino perfecto para lograr la unidad de la que nos está hablando hoy el profeta Ezequiel, de la que nos está hablando en el Salmo el profeta Jeremías, y de lo que está profetizando el sumo sacerdote para que no destruyan la ciudad santa y para que no destruyan el templo. Es necesario que uno muera injustamente, aunque aquí no lo ponen así, pero Jesús va a morir injustamente para que no destruyan la nación. Y ese es el ofrecimiento que acepta precisamente Jesús. Morir de manera injusta para beneficiarnos a nosotros. Por eso, para nosotros los cristianos, la fuerza constitutiva que trae la unidad y que trae la paz es el amor. Pero no un amor arbitrario como el que se predica hoy, no un amor prostituto como el que se enseña hoy, no un amor injusto como el que se enseña hoy, porque se habla de un amor, de una compasión, de una misericordia que beneficia a unos pero atropella a otros. Eso no es justo. Una misericordia que exalta a unos pero destruye a otros. Eso no es justo. Incluso dentro de la iglesia vemos la aplicación de un amor que es elitista, de un amor burocrático. Es verdad que incluso dentro de la iglesia muchos de los miembros de la jerarquía predican la misericordia, el amor, pero hay una pregunta: ¿la vivimos? ¿Demostramos como Jesús qué es el amor? Él, por amor, siendo rico, se hizo pobre, y pobre de verdad. No fue pobre en su discurso, vivió como pobre. Los hallazgos arqueológicos hoy nos constatan esto de la pobreza y la sobriedad en la que vivió Jesús. Jesús vivió al norte de Israel, en una región que ni siquiera era un pueblo, era una veredita, y una vereda insignificante en la región de Galilea, en Cafarnaún. Y hoy los hallazgos arqueológicos de la casa de Nazaret nos cuentan que incluso la casita donde vivió Jesús era una especie de cueva. Y no porque en ese tiempo esas fuesen las casas de extracto más alto, al contrario, allí vivían los más pobres. ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Vivían en Jerusalén como hoy. Viven los más ricos, los que tienen más dinero, los que tienen más poder. Pero Jesús no imprimió violencia para llegar a ese estado de vida. Lo hizo por amor. Tampoco lo hizo para volverse popular y famoso, como muchos hoy quieren hacerlo a través del populismo y mostrarle a la humanidad que ellos son pobres porque presidentes que no utilizan un avión o no utilizan eso, porque la pobreza que Jesús nos enseñó no es esa. Es una pobreza, como nos lo está pidiendo el tiempo de Cuaresma, que se utilice para enriquecer a otros. Cristo, ¿por qué se hizo pobre? Para enriquecernos con su ejemplo, para enseñarnos que Él, siendo Dios, siendo el dueño de todo, también nos enriquecía a nosotros con su actitud, y para enseñarnos un ejemplo de no apego a nada material. No porque Él no se hubiera relacionado con lo material. También hoy nos está contando el Evangelio que había resucitado a su amigo Lázaro. Eran de una familia pudiente en Betania, y allí Jesús pasaba muchas veces a descansar con sus discípulos. La pobreza que Jesús vino a traer es una enseñanza en el amor de no apegarnos a nada material. Como le enseñó también Dios a Job, siendo un hombre poderoso en dinero, un día le dijo el demonio: déjame ir a probar a Job y déjame ir a quitarle todo para que veas que él va a renegar de ti. Job te quiere a ti porque tú le has dado mucho dinero,
pero el día que tú le quites el dinero, Job te va a dejar de amar. Y Dios le dio permiso para que fuera y probara a Job, y Job lo perdió todo. ¿Y qué dijo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. La pobreza que Cristo nos enseña, que se hizo pobre, es a no apegarnos a nada de este mundo. Nosotros tenemos que relacionarnos con los bienes de este mundo sin entregarles nuestro corazón. Y cuando no le entregamos el corazón a los bienes materiales, nosotros sabemos hacer un muy buen uso de lo que tenemos. Si hoy tenemos 5 pesos o 20 pesos en el bolsillo, como no estamos apegados y nos encontramos a otro que lo necesitó y verdaderamente lo necesita, y vuelvo y digo, no por popularismo, porque nos damos cuenta que esta persona lo necesita, porque pobre tampoco en el sentido cristiano es el que anda por ahí sucio, harapiento. Pobre es el que verdaderamente necesita. Y hay muchos pobres en medio de nosotros que ni siquiera piden, ni siquiera lo manifiestan. A mí mismo me toca atender constantemente personas que no les alcanza para comerse en las 3 comiditas en el día, pero no piden. Me doy cuenta porque fueron a buscar no algo material, sino a pedir que los atendiera en confesión, que hiciera una oración por ellos. Ni siquiera porque fueran a pedir limosna. Entonces, el pobre marxista para el comunista es el que tiene apariencia de no tener, pero sí tiene. El verdadero pobre en la vida cristiana son los más humildes, ni siquiera lo manifiestan, ni siquiera lo dicen, no hay amarillismo. Esa es la pobreza que asume Jesús. Por eso Jesús para muchos fue un desconocido. Cuando él salió a los 30 años, que se calcula más o menos a predicar, todos decían, ¿y este qué es? ¿Y este de dónde salió? Y algunos decían, no, este es de por allá, de Galilea, de hijo de María y de José. No eran tan reconocidos. La pobreza de la que habla el marxismo hoy es pura popularidad, amarillismo. Y si nos vamos a enterar de la vida de estas personas, son los que mejor viven, los que lo tienen todo y manipulan a la gente. La justicia que nos trae el Evangelio es basada en una sola persona, y es en Jesús. Es el justo por excelencia. Y por eso la promesa del profeta Ezequiel es que vamos a tener un solo rey. Y para los cristianos, el único rey es Jesús. La iglesia, por ejemplo, está conformada por varios miembros y cada miembro tiene su función. Está compuesta, por ejemplo, por la jerarquía que la componemos todos los sacerdotes en cabeza del Santo Padre. Y tenemos una misión, una tarea. Está compuesta por religiosos y religiosas, que ellos también tienen una tarea que no la tiene la jerarquía. Está compuesta por fieles laicos, que son los casados, y los solteros bautizados, que también tienen una función dentro de la iglesia. Cada uno tiene una función particular, como en una obra musical, que algunos tocan la guitarra, otros la flauta, otros tocan un tambor, otros tocan otro instrumento para componer una sola armonía. En la iglesia, estos 3 diferentes grupos que hay, existimos para mantener la unidad que solamente nos da Dios. El Papa no es la causa de la unidad. Los obispos no son causa de unidad. Los sacerdotes no somos la fuente de la unidad. La fuente de la unidad, nos enseña el Concilio Vaticano II y el Catecismo, es Cristo. Porque Dios Padre no constituyó ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a las religiosas, ni a los laicos, la fuente de la unidad. Nosotros somos imperfectos. Seríamos incapaces de constituir unidad, porque nuestro amor es imperfecto, pero tenemos un modelo y una fuente de santidad que es Cristo. ¿Y cómo nos demostró Él que es la fuente de la unidad? En un amor que se entregó hasta la muerte por el bien nuestro.
Por eso nosotros los cristianos siempre mantenemos esperanza. Porque pueden fallar. En la historia de la iglesia, por ejemplo, hay papas que han cometido errores garrafales, espantosos, y han sido antitestimonio. Eso a nosotros no nos tumba la fe, no nos tumba la esperanza, porque siempre miramos a Cristo. ¿Cuál es la tarea de un papa? Ser un servidor de la unidad. Ayudar para que todos lleguemos a la fuente de la unidad que es Cristo. ¿Cuál es la tarea de los obispos? A trabajar para que todos lleguemos a la única fuente de la unidad que es Cristo. ¿Cuál es la tarea de los matrimonios y de los laicos? Trabajar fuertemente para que todos lleguemos a la fuente de la unidad que es Cristo. Y hay unos que lo hacen bien, otros no. Hay obispos que trabajan para ellos mismos, no para llevar la gente a Cristo. Hay papas en la historia que se han preocupado más de ellos mismos que de llevar los fieles a Cristo. Hay matrimonios que han trabajado más en función de ellos que en llevar a sus hijos a Cristo. Y hay laicos que han trabajado más en función de ellos que en llevar a todos sus hermanos y sus prójimos a Cristo. Pero ha habido sacerdotes que como Cristo se han entregado por llevarnos a todos a Cristo. Un Padre Pío, por ejemplo, que sufrió tanto y se entregó tanto por llevar con su testimonio de amor a todos a Cristo. Esas cantidades de personas que atendía en necesidades particulares, ese hospital que él fundó para los pobres, donde cuando él estaba en vida no permitía que se cobrara un peso a nadie y tenía los mejores especialistas. Y no buscó las cámaras de YouTube y de Facebook para mostrar, hoy hay un amarillismo dentro de la iglesia. Eso se nos ha pegado a los sacerdotes hasta queremos estar mostrando, cuando el Señor dice que no se dé cuenta tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio silencioso. Todos los días se entrega aquí en la Eucaristía y no es tendencia en YouTube. Lo que menos muestran hoy, sí, es a Cristo inmolándose en la Eucaristía. No es tendencia en el Facebook ni Twitter, sí, pero aquí se entrega y nos está salvando en la Eucaristía. Y es a lo que quizás menos importancia le damos. Él en la Eucaristía es la causa de unidad. Y por eso lo decía el sumo sacerdote sin saber, conviene que muera uno solo por todo el pueblo. La gente no sabe hoy que este mundo, que todos los seres humanos todavía tenemos oportunidad de salvación. Hoy, en este día, en esta fecha particular, todos tenemos posibilidad de salvarnos porque Cristo se está entregando en la Eucaristía. Si Cristo no se entregara en la Eucaristía, el Padre Celestial ya no aguantaría tanto pecado que hay y vendría y organizaría todo esto, y los primeros que pereceríamos seríamos nosotros porque no habría posibilidad de que nos salváramos. Pero Cristo le dice al Padre, Padre, espera un momentico, que yo me voy a entregar por amor a ellos y yo tengo la esperanza que ellos van a cambiar. Y si nosotros cambiamos, todo se organiza. Se quita el pecado y el pecado es el que destruye el amor. Entonces, pero la gente, muy poca gente sabe hasta dentro de la iglesia que es la Eucaristía la que sostiene. Cristo que se entrega en la Eucaristía es quien está sosteniendo la vida humana y la vida del mundo y la vida del universo. Miren, hoy la ciencia misma lo sabe. La ciencia nos explica cómo el planeta Tierra ya no ha entrado en caos, debería haber entrado en un caos. Los físicos lo saben. ¿Por qué? Porque hay un misterio que está sosteniendo la Tierra, el mundo. El universo mismo, lo que vemos hoy, las catástrofes naturales, todo se está deteriorando. Y los científicos saben que esto ya debería haberse destruido. El mundo no aguanta. ¿Por qué creen que el Papa escribió una encíclica social sobre el cuidado del medio ambiente? Porque este planeta ya científicamente está comprobado, demostrado, está que no aguanta más. Pero ¿quién está sosteniendo la vida, no solamente humana, sino de toda la creación? Cristo en la Eucaristía. Y es al que menos importancia le damos. Y es que lo prometió él a través del profeta Ezequiel.
yo les enviaré un rey, yo les enviaré un pastor. Todos tenemos hoy posibilidad de convertirnos, de cambiar, de volver al Señor, porque Cristo se sigue inmolando en la Eucaristía. La esperanza nuestra en este año jubilar no es que la iglesia esté celebrando este año jubilar, la esperanza nuestra es que Cristo se está entregando por nosotros, para que recapacitemos, cambiemos y nos convirtamos y volvamos al Señor. Y eso es lo más hermoso, saber que no tenemos que exponer la esperanza en ningún ser humano, que no tenemos que poner la esperanza en ninguna persona, que la esperanza nuestra tiene que estar en Cristo, el único que ha sido coherente de verdad, el único que nos ha demostrado con su entrega que nos ama de verdad, porque no vamos a encontrar a nadie en esta tierra que nos haya demostrado tanto amor y que nos demuestre tanto amor como Jesús. Por eso, volvamos a Él. Lo único que nos está pidiendo Cristo es que dejemos el pecado y ya, es lo único. Y que volvamos a Él y que con Él seremos felices. No dejemos esperar más al Señor. Y esta Semana Santa es una oportunidad muy, muy hermosa para ver que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena creerle a Él. Él nos dijo que Él vino para que nosotros tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y si dejamos el pecado y venimos a Él, vamos a tener esa vida en abundancia. Esta semana yo hablaba con unos jóvenes que vienen recuperándose de la adicción. Y entonces uno de ellos me decía que gracias a un retiro espiritual él pudo dejar la adicción. Y le dije, gracias a un retiro espiritual, no. Gracias a Cristo. Y entonces me quedó mirando, me dijo, pero es que ¿qué sería del mundo sin los retiros espirituales? No, ¿qué sería del mundo sin Cristo? Y me dice, ¿usted por qué me dijo? Porque yo fui drogadicto mucho tiempo. Y tú acabas de salir, ¿a ti quién te garantiza que no vas a volver a caer? Síguete refugiando en eso y puedes volver a caer. Yo fui adicto casi 7 años y el único que me sacó es Cristo. Yo le cuento a la gente, sería mentiroso si yo dijera que cuando veo a alguien que está fumando marihuana o está tomando licor, a mí me da tentación, a mí no me da ni tentación, el diablo no me tienta con eso, para nada, no me da ni cosquilla ni el más mínimo de ansiedad. El Señor me sanó del todo, y fue Jesús, no fui yo. Sería un mentiroso si yo dijera, no, es que yo tengo que hacer mucho esfuerzo, es que tengo... Sería una mentira, porque no es cierto. Yo veo a alguien tomando y para mí es indiferente, ¿sí? Ni me asusta, ni me dan ganas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor viene y da una fuerza, una transformación interior muy grande. En cambio yo veo la Eucaristía, a mí eso sí me deleita. En cambio a mí, ofrézcame espacios para orar con la palabra de Dios, eso sí me despierta un deseo muy grande, ¿sí? En cambio ofrézcame espacio para rezarle a la Virgen, y eso sí me da muchas ganas, ¿sí? No me hace indiferente. ¿Pero por qué? Por la obra que hace Cristo. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra, bueno, en fin, cualquier cosa, ni un trago, todo esto que consumen hoy nuestros jóvenes, que es una cantidad de cosas, es Jesús. Porque atrapa nuestro corazón, atrapa nuestra vida, porque es una fuerza sobrenatural. Entonces, no es un grupo, no es un predicador, no es un padre, no es un obispo, no es un papa, es Cristo que se entrega en los sacramentos y que lo tenemos en la Eucaristía. Y esa es la garantía más grande para nosotros, que nos están pidiendo que le entreguemos la vida a Jesús, no a nadie más, solo al Señor. Y ahí está la alegría y la libertad de nuestra vida. Por eso que nosotros aprovechemos estos días santos para volver al Señor y que no nos dé miedo, porque el único que nunca nos va a traicionar y no nos va a defraudar es Jesús. De resto todos, yo soy un imperfecto. Yo siempre le digo a mis hijos espirituales, de mí no te debes fiar. Tú tienes que fiarte de Jesús.
Pero padre, si el Señor nos lo puso, y le dije, pudo haber puesto a cualquiera. El Señor se monta en el burro que se deje de utilizar, ¿sí? Y me cogió a mí como burro para montarse, y mañana puedes coger otro, ¿sí? Lo importante es Jesús, es el Señor, en quien yo también tengo que estar poniendo mi mirada, porque si no pongo mi mirada en Jesús, caigo redondito, ¿sí? Es el único que nos sostiene y nos garantiza siempre la fidelidad y la unidad. Cristo sí es verdadera causa de unidad. Ni el marxismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ningún sistema político, nada. Solo Cristo es la causa de la paz y de la unidad. Y por eso se entrega por nosotros. Que este tiempo tan hermoso nosotros lo aprovechemos para volver a Jesús. En Él vamos a encontrarlo todo.